Estamos saludando a esta hora de la mañana desde Fusagasugá, Colombia, a las personas que ya entran en Face y que van a estar observando este mensaje en YouTube esta semana. Esta es la Misión Cristiana Mensaje de Libertad. Estamos aquí en Fusagasugá, Colombia, originando este tema que no dudamos va a ser de una ayuda incalculable para toda persona, para creyentes y para aquellos que no creen. También va a llegar el momento en que van a oír del Evangelio y van a creer en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. De manera pues que en Estados Unidos, donde ya están viendo el programa, porque están desde temprano los hermanos esperando, también aquí en Colombia, en Villavicencio, en Bogotá, en otras ciudades donde nos informan que ven el programa, sean todos bienvenidos. Los invitamos hoy a que los que no son cristianos puedan tener una relación con Cristo y los que ya son, afirmemos nuestros corazones en la palabra de Dios. Bienvenidos. Una de las grandes preocupaciones nuestra como iglesia, y cuando estuvimos aprendiendo el método inductivo de la Biblia, es buscando que los hermanos lean la Biblia. Que lean la Biblia, que mediten la Biblia, que estudien la Biblia, que interpreten la Biblia, que vivan la Biblia y que prediquen la Biblia. Entonces es de leerla, estudiarla, meditarla, aplicarla y predicarla. ¿Se acuerdan lo que hizo Esdras? Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir, o sea, para estudiar, y para vivirla, para aplicarla y para predicarla. Porque es muy bueno, antes de que le prediquemos a los demás, poderla vivir. ¿Sabe para qué? Para que no les prediquemos tanto el Evangelio, sino se lo dejemos ver. Se lo mostremos con nuestros actos. La gente quiere ver que somos los cristianos. La gente nos está chequeando porque dice la palabra, somos cartas leídas. O sea que el mundo nos está viendo cómo actuamos, cómo contestamos, cómo hablamos, cómo nos vestimos, de qué vivimos. La gente sabe quiénes son los cristianos. De manera pues que a nosotros nos toca caminar pianito. Y hoy vamos a ver cómo caminar pianito, porque hemos sido salvos. Y porque nosotros buscamos la palabra de Dios para alimentarnos cada día. Sé que hay algunos hermanos que son muy parcos, muy reticentes, dice alguien, como poco amantes a leer la Biblia. Y si nosotros somos poco amantes a leer la Biblia, espiritualmente estamos en una mediocridad, en una desnutrición. Cristiano, hermanos, cristiano salvo por Cristo, que no le guste leer la Biblia, es exactamente el ser humano que no le gusta comer. ¿Qué le pasa al que no le gusta comer? Sencillamente se desnutre y se muere. El cristiano le gusta leer la Biblia. Ahora, no es leérsela toda y tenerla de memoria, pero estar en constante comunicación con Dios. Nosotros le oramos, Él nos habla a través de la palabra. Y espero que el tema de hoy, el Espíritu Santo nos ayude para que lo podamos entender, asimilar. Y yo le ruego a Dios por el Espíritu Santo que cuando salgamos de aquí no seamos los mismos, sino que salgamos renovados con la enseñanza que no da el hombre, sino que nos da Dios a través de su Espíritu y de su palabra. Gracias por apagar los celulares. Los invito, el tema de hoy le hemos intitulado Desead el alimento espiritual. ¿Cuál es el alimento espiritual? La palabra de Dios. Por ese motivo, ya nuestro estimado hermano John nos estuvo leyendo Primera de Pedro. Los invito a que se ubiquen en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13. Y de ahí vamos a pasar hasta el 2:3. Entonces dice la palabra del Señor en el 22. Le dije en el 13, ¿no? Voy a leerles desde el 13. Por tanto, por lo anterior de lo que viene hablando él, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed ¿qué?
Sobrios, diferente a ebrios. Sed sobrios, o sea, en los 5 sentidos, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, o sea, cuando no éramos creyentes, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción hace personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Nos está diciendo el apóstol Pedro, si ustedes invocan el nombre del Señor, así como lo mencionan a Él, anden de acuerdo a Él. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Vuelvo a repetir este verso 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, ¿para qué? Para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Por lo tanto, dice la Biblia de las Américas, esta Reina Valera no lo dice, pero dice, por lo tanto, o sea, por lo anterior, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, y viene aquí un motivo, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Es decir, Pedro nos está diciendo, si es que habéis saboreado la salvación. Los que estamos aquí hemos saboreado la salvación. Amén. Entonces el apóstol nos dice, si es que ustedes son salvos, si han probado, si han degustado la salvación, desead, como niños recién nacidos, la leche no adulterada. Voy a ilustrarla, hermanos. Llevo bastantes días buscando estas ilustraciones, pero anhelo que en este momento las podamos recibir en el corazón. Que el Espíritu Santo nos ayude. Hay 4 puntos. El primero es desechar. ¿Qué debemos desechar? El pecado. Ya ahora les voy a explicar mucho más a fondo lo que son estos pecados. Segundo nos dice, desead ¿qué? La palabra. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo en que debemos desearla? Pues porque somos salvos. Porque ya Cristo hizo la obra en la cruz por nosotros. Como mínimo, busquemos de Él, por lo que Él hizo a través de la palabra. Y como cuarto, esto tendrá como resultado ¿qué? Un crecimiento espiritual. Déjeme decirle una cosa, hermano. El creyente que lee la Biblia, que medita en la palabra de Dios, que comprende la palabra de Dios, que vive la palabra de Dios, es un creyente que vive creciendo espiritualmente. Vamos a asimilar aquí, ¿por qué dice él desear? Un bebé tiene gran deseo de alimentarse con la leche. No hay que forzarle, ¿cierto? Así debe ser todo cristiano hacia la alimentación y nutrición de la palabra de Dios. Todos los niños, los bebés, quien ha sido aquí mamá y quienes somos testigos, cuando nace un bebecito,
¿Quién le dijo a él que aquí había algo? ¿Y no ha visto usted que casi le rompe el botón hay veces a la mamá? ¿Pero quién le dijo? Por la intuición, porque fue engendrado también por esa mamá. Y esa mamá, así como lo engendró, lo sigue alimentando. Y nosotros, dice el apóstol Pedro, que somos nacidos por la palabra de Dios, somos nacidos, pues esa misma palabra nos sigue alimentando. Y nosotros debemos seguir buscando de ella. Ahora, estaba yo mirando que la frazadita es muy bonita, y a lo mejor la abuelita le tejió algo en el gorrito al niñito, en el sombrerito, pero al niño no le importa eso. Al niño no le importa la frazada. Cuando él está desesperado, ¿a él qué le importa? La leche. No importa el horario, no importa lo que sea, si hay visita o no hay visita, si suena o no suena, a él no le importa. Tetero, leche. Así debemos ser los cristianos. Ansiosos, desesperados por madrugarnos a leer, por encontrar la palabra del Señor, por comprar una Biblia de buena versión, por alistar lapicero, marcador, todo lo que quiera, porque es que me va a hablar el Señor. Claro, cada que uno hable la Biblia, es la palabra del Señor la que tiene ahí, es la voz de Dios. Entonces, un bebé normal pide pecho, llora y hace berrinche. Y no le importa el escándalo y que haga quedar mal a la mamá y al papá, donde sea. Porque es un niño normal. Si no pidiera leche, si no hiciera eso, sería un niño enfermo. Ahora, un creyente normal, exactamente con la Biblia, un creyente normal, ¿qué hace? Debe ser todo cristiano buscando la alimentación y la nutrición de la palabra de Dios. Mira, hermanos, ¿por qué hay tanta secta? ¿Por qué hay tantas personas que se desaniman? ¿Por qué hay tantas personas que andan buscando porque están desnutridos? Y cuando uno está desnutrido, es como cuando tiene hambre, busca un buen restaurante. Y donde le venden o le dan buena alimentación, ahí se queda. Porque le parece agradable la atención, el alimento que le están dando. Entonces, nos comparan con esos bebés. Ahora, no quiere decir que esto es para los creyentes recién nacidos, no. Pareciera que sí, pero no. Lo que quiere es que seamos como los bebés. Esto es para los que llevan un mes en la iglesia, un año o 50 años. Desead como niños recién nacidos. No que nos volvamos bebés, sino como. Está haciendo un símil, una comparación. Entonces el bebé y el cristiano deben alimentarse. Ahora, ¿qué pasa cuando se alimenta bien? La leche pura es saludable y mantiene a los niños sanos, fuertes, vigorosos. Cuando vienen las virosis, los riesgos de enfermarse son mínimos. No que no les dé gripita, no que no les dé diarrea, pero no es lo mismo cuando lo coge la gripa a un niño alentado que cuando le coge la gripa a un niño débil. ¿Qué pasa con ese niño débil? Lo manda casi a la funeraria, hermanos. Angustiados y luchen esos médicos por recuperarlo, porque viene completamente desnutrido. Ahora, ¿qué pasa con los otros? Los niños mal alimentados, o sea, con leche adulterada, están expuestos a todo tipo de enfermedades, pues sus defensas son muy bajas. Ahora vea esto, el creyente que descuida su alimento espiritual está expuesto a debilitarse con todo viento de doctrina. Un creyente es igual a un niño mal alimentado. A un creyente que no está bien sólido en la palabra, cualquiera viene y le dice cosas y lo saca del camino, hermano, o lo deja tambaleando. Hay creyentes que están mal alimentados y escuchan enlace en televisión y quedan tambaleando con esas predicaciones, que hay muy pocas buenas en enlace. Pero yo he visto cristianos que dudan mucho cuando ven enlace de la predicación que les están dando en su iglesia, porque no hayan para dónde coger. ¿Por qué? Porque no están definidos espiritualmente. No son radicales. Y uno debe ser radical. Lo que aprendí de él, lo que he conocido de la palabra, debe ser parte de mi vida para que ningún viento de doctrina me vaya a sacar.
De lo contrario, vengo a ser como esos niños raquíticos que por tomarse su lechecita adulterada quedan en riesgo. Hermano, nosotros los cristianos no quedamos en riesgo. Que los gobiernos aprueban leyes terribles o no terribles, que hay tiranía o no hay tiranía, nosotros estamos confiando en Dios. Que vienen unas elecciones y que no haya por quién elegir, a quién votar o cómo hacer, nuestra ciudadanía está allá. Hermano, que no se preocupe, no le dé miedo. Nosotros somos radicales y Cristo nos protege, hermano, porque somos sus hijos, hermanos. Lea la Biblia y usted mire en el Antiguo Testamento cómo protegió a sus hijos, hermano. Pase lo que pase. Y lo mismo es en el Nuevo Testamento. El Señor nos va a proteger, pase lo que pase. Entonces dice la palabra del Señor, ya la leímos, 1.22, voy a hacer énfasis en 1.22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Como ya fuimos purificados, amémonos. Parece que lo que vamos a ver esta mañana, hermanos, creo que está basado en el amor. Cuando Él dice, desechad la hipocresía, el engaño, todos estos pecados, tienen que ver es como con el amor, porque mire lo que nos dice. Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nosotros hemos sido renacidos por la palabra. Alguien me ha dicho que es por cualquier otra cosa, que es porque mi mamá es cristiana o mi papá es cristiano, pueda que hayan tenido una influencia. Pero nosotros somos renacidos es por la palabra de Dios, por haber oído el Evangelio de la salvación. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae. Ahora, antes dice por la palabra de Dios que vive y permanece. La palabra de Dios es lo único que permanece, hermanos. Podrá acabarse todo, se acabará la ciencia, se acabarán los dones, todo se acabará. Mas la palabra de Dios no se acabará. Y dice el 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra de la que estamos hablando hoy, que por el Evangelio nos ha sido anunciada. Entonces nosotros, por la palabra de Dios, vinimos al Evangelio, y por la palabra de Dios nos sostenemos en el Evangelio. Por eso es que si la descuidamos, nuestro sostenimiento en la vida cristiana tambalea mucho. No que perdamos la salvación, sino que entramos en un reversionismo cristiano, en una decadencia espiritual. Y mis versos de esta mañana son estos. Desechando pues toda malicia, ahora vamos a mirar qué es malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿Qué será detracciones? Vamos a mirar. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ahora, ¿por qué repito yo? Esto lo dije al principio, lo leímos al principio, el hermano John lo leyó. Mire, es que en la repetición está el aprendizaje. Los profesores lo saben. Eso de leer la Biblia cada año, o cada verso, cada 6 años, o cada que lo necesite, como el repuesto del carro, cada que me pinche, eso no funciona. Nosotros debemos permanentemente, hermano, estar en contacto con la Biblia y los pasajes que nos llaman la atención, asimilarlos y ojalá memorizarlos. ¿Para qué? Para que cuando tengamos que usar esos recursos espirituales, hay veces que nos insultan, nos ofenden, nos empujan, nos estrellan, hacen lo que sea, y lo que primero salimos es la suya. Porque es lo que tenemos acá. De la abundancia del corazón habla la boca. Hay cristianos que la expresión es muy triste y hay hermanos que no han podido con un vocabulario que no es acorde a la salvación. ¿Sabe por qué? Por falta de recursos. Porque en la medida que uno tenga palabra, suelta palabra. Por eso lo que está aquí se suelte. Y este aparatico que llaman lengua, él no está solo, o si no, como fuera uno por ahí dormido y él recibe órdenes. Este músculo recibe órdenes. Lo que se piense aquí, él tome.
Entonces lo que tengamos aquí es lo que la lengua va a expresar. Desead como niño recién nacido la leche espiritual. Ahora, ¿qué es no adulterada? Ustedes saben, y alguna vez les conté, veníamos por allí en Zubia con un amigo, fuimos a Granada, me dijo, ¿me acompaña a traer la leche? Un amigo que vendía leche en cantinas, yo no sé si todavía están vendiendo en cantinas. Y fuimos por allá a una finca, tremendo caldito de papa, empacamos la leche, nos vinimos en el carrito los dos, y viniendo ahí por la carretera de Granada, por unas cercas de unos pastales y todo, una carretera destapada, paró el carro y dijo, espere tantico. Y cogió el balde, hermano, y del chorro que pasaba, destapó las cantinas y a cada una le zampó su baldado de agua y me dijo, es que es muy espesa. Eso se llama bautizarla. Eso se llama adulterarla. Imagínense qué agua es esta que viene de otros cultivos donde se fumiga, donde hay cualquier cantidad de venenos. Imagínense por qué tantos niños, tantas personas enfermas. Ahora esto no lo hacen todos. Y menos mal que mi amigo ya no vende leche. Los niños, algunos niños se alimentan a punta de agua con leche y esto los desnutre. ¿Quiere que le diga una cosa, hermanos? Hay muchas iglesias que están alimentando a la gente a punta de agua, ni siquiera de leche. Por eso las iglesias son desnutridas. No andan sino, les inyectan que beneficios y beneficios y beneficios, pero no les hablan de la palabra de Dios. Entonces los hermanos se vuelven beneficiarios. Y hay muchas iglesias llenas de beneficiarios, esperando el milagrito del cielo, el billete del cielo, pero no buscando una relación con el que da el billete y con el que es el dueño del billete. Con él es que hay que relacionarnos. Es decir, si yo quiero que me presten plata en el banco, me interesa relacionarme con el gerente, no con la señora de los tintos, que merece respeto. Si yo quiero tener una bendición del Señor, debo buscarlo a Él, no por la bendición, sino por lo que Él es. Y créame, hermanos, que el que busca al Señor, Dios lo bendice. Dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Pero si usted no se acerca a mí, ¿qué me pide por correspondencia? Mamá, ore por mí. Hágale ya el rezo, mamá, ya que va para la iglesia. No, hay que venir y ponerle, o en su casa, en su hogar, en el sitio privado, ponerle la cara al Señor, ponerle el corazón dispuesto. Ahora pues, dice desechando, desead, es que ahora les quiero explicar así, si es que, ¿sí? Como le dice la esposa al esposo o el esposo a la esposa, no me maltrate, no me den mal la vida, si es que me ama. No me haga eso, si es que me ama. Y el Señor nos está diciendo, desechen y deseen. Mire el contraste que hay aquí. ¿Sí lo vieron el contraste? Aquí hay un contraste entre dos palabras. Desechando y desead. No es lo mismo. Son muy distintas, son antagonistas. Deseche y desee. Es el contraste. Desead como niños. ¿Y el motivo cuál es? Hombre, mira, tú ya eres salvo por mí, búscame, pero quítate el pecado que tienes, para que podamos hablar. Como dice Isaías 1:18, ven, pongámonos a cuentas, porque las cosas no están bien. Pero Él dice, ven, siempre nos está esperando. Y esto es, sin que nosotros nos hayamos dado cuenta, pasamos rápidamente y no miramos que hay mandato. Estos son mandamientos, hermano. Por eso nosotros estamos bajo la ley de Cristo. Ya no bajo la ley del Sinaí, sino ahora estamos bajo la ley de Cristo. Estos son mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento? Desechando. Él no dice, yo les aconsejo, si ustedes quieren, no, desechen. Es una orden de Dios. Si yo no le hago caso, yo soy desobediente. Y si soy desobediente, ¿cómo voy a desear, hermanos? La palabra de Dios si yo estoy en desobediencia. Entonces, entre estos dos temas hay un contraste y son mandamientos que el Señor nos da. Mire, la Biblia está llena de mandamientos y nosotros oramos,
le pedimos al Señor, le insistimos al Señor, regálame esto, Señor, que yo no puedo con esto, que no he logrado esto, mira, Padre, lo que me está pasando, y el Señor nos está diciendo, pero usted no me obedece. ¿Y cómo quiere que yo le responda, usted no me obedece? Entonces, el apóstol Pedro nos está recordando esto para que nosotros busquemos, obedezcamos la palabra del Señor. En el momento de la salvación, Dios nos provee los recursos necesarios para cada día crecer espiritualmente. ¿Cuáles son esos recursos? El primero, el Espíritu Santo. Nos lo dio en el momento en que creímos. Segundo, su palabra. Y de ahí para acá, lo demás es añadidura, hermanos. La vida, los recursos, todo lo que nos has dado. Pero Dios, desde el momento en que creí la salvación, nos capacitó. De manera que no hay ningún hermano que diga, hermano, es que yo no. O sea, yo no crea. Hay otros hermanos que me han dicho, lo que pasa es que uno viejo, hermano, mire, no le crea a esas personas que dicen que el oro viejo no aprende a hablar, nunca le vaya a creer ese cuento. Eso es para los loros, muy bien. Los seres humanos aprendemos a la edad que sea. Y ojalá sean mañas. Así sean 90 años, pero sacó otra maña. Entonces, ¿cómo no vamos a aprender las cosas del Señor? Eso es mentira de que no aprendemos, hermanos. Siempre vamos a estar aprendiendo. Ahora, ¿cómo empieza todo? En Juan 5:24 dice, en verdad os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra. Porque es que hoy vamos a hablar de la palabra de Dios y de desear la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ya yo la oí y por haberla oído me salvé. O sea que yo ya estoy en el plan de Dios. Yo ya tengo entonces la palabra por haberla escuchado. Y dice más adelante, Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando uno escucha el Evangelio, hermanos, cuando abre el corazón, el Espíritu Santo viene y lo sella, habiendo creído. Porque no solamente se trata de oírlo. Hay personas que les gusta oír, pero no creen. Y resulta que con el Señor hay que oír y creer. ¿Para qué? Para poder disfrutar de esa maravillosa presencia que es ¿quién? El Espíritu Santo. Él es el que viene y nos convence. Toda persona nacida de nuevo recibe el sello del Espíritu Santo. Algunos predicadores dicen que para recibir el Espíritu Santo entonces usted tiene que hablar en idiomas o en lenguas, y caiga con el diezmo, y caiga con esto, y cáigase al piso, y convulsione, y haga lo que quiera. Entonces el Espíritu Santo está ahí porque fue bautizado por el Espíritu Santo. No les crea. Y sé que me están viendo. No les crea a esos pastores o a esos predicadores que lo tiran al suelo para recibir el Espíritu Santo. No les crea. ¿Sabe por qué? El asunto es como sigue, hermanos. Este es el corazón espiritual. Este es un músculo que se llama corazón y que bombea sangre, pero acá está el corazón espiritual. De la abundancia del corazón, de acá habla la boca. De aquí salen los malos pensamientos, no de acá. Porque si esto fuera lleno de pecado, pues yo me mando a trasplantar. Y pobre el que le pongan ese corazón. Eso es lo grave. Pero el corazón es acá. Entonces la persona cuando escucha el Evangelio de la Salvación, ¿cuál es el Evangelio de la Salvación? Y amigo que me está viendo, o amiga que no conocen Cristo, puede estar aquí sin Cristo, ¿cuál es el Evangelio de la Salvación? El que dice 1 Corintios 1:15, porque también he predicado, dice el apóstol, lo que yo recibí lo predico. Primero, que Cristo murió. Segundo, que fue sepultado. Tercero, que resucitó. Ese es el Evangelio de la Salvación. Si no cree eso, habéis creído en vano. O sea, no ha creído. Cuando oímos ese Evangelio, cuando abrimos el corazón, hermano, este es el corazón, entonces alguien está predicando el Evangelio, yo escucho que Cristo murió por mí, que esa sangre preciosa en la cruz la derramó por mí, y que esa sangre me limpia de todo pecado, y yo acepto lo que hizo Jesucristo en la cruz, inmediatamente el Espíritu Santo me sella para que eso nunca vaya a salir de mi vida. Ese es el sello del Espíritu Santo, es para que eso de ahí ya no se lo vaya a quitar nadie.
¿Sabe por qué? Porque el Señor dijo, mías son y nadie me los arrebatará de mis manos. Ya los compré, ya los tengo con el sello. Esas son las arras. Las arras en un negocio son el adelanto, ¿no? Entonces Él ya adelantó el Espíritu Santo. Porque la culminación es cuando estemos con Él. Pero ya somos de Él. Como quien da plata por un negocio, por un carro, ya es mío. Así hizo el Señor. Ustedes ya son míos. Entonces, eso empezó con el nuevo nacimiento. Eso empieza. Y mi amigo o amiga, si no tiene a Cristo en el corazón, es eso, que Cristo murió, fue sepultado, resucitó. Crea en esa obra. Crea en esa obra que Él hizo por usted en la cruz. Eso es lo que hemos creído nosotros. Y por eso somos salvos. Y si somos salvos, vamos a pasar la eternidad, ¿dónde? ¿Qué es desechar? Voy a hacer breve acá, porque es bueno saber qué es desechar. No endechar, sino desechar. ¿Qué entiende por desechar? Yo estuve mirando los verbos que utiliza Pedro acá, y hay como ateteo, o apavalo, cabalo, o pocodimazo. Esto es en griego, no vayan a pensar que estoy hablando en lenguas. Apotitei, porque sí, puede ser que está hablando en lenguas, no. Apoteo, eptuo. Bueno, probablemente dice lo siguiente propiamente, poner a un lado, desechar es hacer a un lado, invalidar, anular, desechar, rechazar, que se traduce como arrojar. Véase, arrojar, perder, echar fuera, se traduce como desechar, dejar de lado, sacarse de encima. Me voy a quitar este problema de encima, dice uno. Me voy a quitar este pecado de encima. En el Nuevo Testamento se usa solo en la voz media, significando, mire lo que dice, hermano, arrojar afuera de uno mismo, echar fuera, rechazando, escupir afuera. Esto es abominar, execrar. Bote lo que no le sirve. Imagínense esa palabra que usa el griego, escupa, hermano. No guarde lo que no sirve. Eso quiere decir desechar. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de dos palabras. Desear y desechar. Y eso es lo que queremos en esta mañana compartir. Para poder desear, hay que desechar. Porque si lo tenemos ahí, si amamantamos el pecado, se nos quita el apetito por leer la Biblia, hermanos. Y déjeme decirle algo. O este libro nos apartará del pecado, o el pecado nos apartará de él. O esto nos aparta del pecado, o el pecado nos apartará de él. Por eso tenemos que estar bien alimentados para que nadie nos mueva de lo que creemos. Ahora, ¿qué es anhelar? Episeteo se traduce con el verbo desear, también demandar, pedir. Epitumeo, desear ansiosamente, se traduce también como anhelar, ansiar. Y epipoteo, o teo, anhelar en gran manera. Véase también amar y anhelar. O sea, mire el contraste entre estas dos palabras. La otra es como quien dice, escupa mío. Y esta es ansíelo, deséelo, anhelo. Intensamente, ardientemente. Eso es lo que el apóstol nos está diciendo cuando dice desead. Desead como niños recién nacidos. O sea que el deseo de nosotros por la palabra no debe ser simplemente como voy a leer la Biblia. Y entonces nosotros leemos la Biblia por la mañana y yo ya leí la Biblia. Y mañana me toca leer la Biblia y pasado mañana me toca. No. Una cosa es leerla y otra cosa es desearla. ¿Qué pasa cuando hay un deseo, hermanos? Ahora, hay deseos buenos y hay otros que no son buenos, ¿no? Pero estamos hablando de los buenos. ¿Usted desearía al mediodía mandarse, enviarse, alimentarse con un suculento almuerzo? Lo deseo. Intensamente, sí, tan pronto salga. Claro, lo deseo. Soy así con la palabra. Yo me despierto a veces esta madrugada me desperté a las 12. Al rato vuelvo y duermo, pero mientras tanto, ¿qué hago? Yo tengo mis recursos y me pongo a escuchar la palabra de Dios.
O sea, que no me molesta si me despierto enseguida que me acueste. ¿Por qué? Porque estoy preparado para escuchar la palabra. O sea, que si me despierto a las 2 de la mañana, bienvenido. Si me despierto a las 3, bienvenido. No que pase de esa hora. Hay veces me coge el sueño a las 5, cuando ya me toca levantarme. Pero por el momento es mucho lo que aprende uno en la soledad, escuchando. Entonces yo les aconsejo que los que puedan leer, los que puedan sintonicen, escuchen. No voy a escuchar mucho la radio porque a esa hora no hay sino programas de brujos, de adivinadores y de encantadores. Ya más o menos tenemos claro lo que quieren decir las dos palabras, ¿no? Desechar es, desear es, muy bien, completamente contrastadas. Dios es la fuente de la vida. Mire, ¿por qué es bueno que deseemos la palabra de Dios? ¿O cuál es el interés que tiene la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Qué hay en ella? Mire lo que les voy a mostrar, hermanos. Dios creó al hombre. Dice Génesis 2:7, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. O sea que imagínense ahí el montoncito de barro. Ese montoncito es como dejar este aparatico ahí, no pasa nada. Pero el Señor hizo, sopló, respiró y le dio vida. Diferente a los animales, que no dice eso de ellos. Por eso el hombre piensa, el hombre tiene emociones, el hombre es consciente. Y en Job 33:4 dice este hombre que estaba sufriendo, el Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. ¿Qué fue lo que le dio el soplo del Señor al barro? Vida. ¿Por qué traemos esto a colación? Ya lo van a comprender. El soplo del Señor da vida. El cuerpo del hombre fue formado de las pequeñas partículas de la tierra, pero su vida provino del aliento de Dios. O sea que nosotros caminamos, nosotros estamos vivos porque hubo un soplo de vida. ¿Cierto, hermanos? Muy bien. Él sopló. Aliento también se le llama ese soplo de vida. Otros hablan en el griego, respiró. A los profetas los cogía y para que ellos recibieran el mensaje, que es lo que tenemos escrito, lo que hizo él con los profetas. Ahora mire, la palabra de Dios produce el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Tengan presente lo que pasó con el hombre. Ahora mire lo que pasa con la palabra. Santiago 1:18, en el ejercicio de voluntad, de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, hermanos. Dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué hizo el Señor con el hombre? Le dio el soplo de vida. ¿Qué hizo el Señor con la palabra? Lo mismo. Por eso la palabra de Dios es viva. Por eso salva, hermanos. Por eso la palabra de Dios es la única que convierte el alma. Es la única que cambia vidas. La mamá y el papá le podrán decir al hijo o a la hija, es que usted no cambia. Y la mujer le dice al marido, es que usted no cambia. Y el marido a la mujer, es que usted nunca cambia. Déjeme decirle, nunca va a cambiar. A menos que lo haga Dios. Yo no cambié porque quise, ni porque mi mamá me dijo a mi esposa. Uno cambia porque la Biblia lo cambia. Para el poder de Dios no hay nada imposible, hermano. Entonces, hermana o hermano, no pelee con el hijo, con el marido, con la suegra, con la tía, con el cuñado. Es que usted no cambia. Y hay mujeres que dicen, yo lo voy a cambiar. Sí, bueno, sigan con ese cuento, hombres, yo voy a cambiarla, pero ni de ropa. Solo
La palabra de Dios cambia. Es la única que cambia vidas, hermano. No insista. No le dé alegato al marido, no le dé perolera, no le dé nada a los hijos. Hábleles de Cristo, muéstreles a Cristo. Es lo único el testimonio, hermanos. La palabra de Dios que obra a través de nosotros. ¿Qué más dice acá? En el contexto de las Escrituras, la palabra inspiración significa sencillamente exhalada, respirada por Dios. Así como el hombre le dio respiración al hombre, le dio vida, lo exhaló, respiró, la palabra del Señor, esta palabra también ha sido respirada por él, hermanos. Por eso usted la lee y siente que es viva. Y dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y más cortante que cualquier cosa. Entonces nosotros tenemos si conocemos de la palabra, ya sabemos por qué la buscamos, porque es viva, no es palabra muerta como leer el periódico, una revista. Usted entra a un consultorio y ve la misma revista de hace 10 años y no pasa nada. Pero cada que usted ve la Biblia, y si dentro de 8 días yo o cualquier otra persona predica este mensaje, es distinto, porque es vivo, pero es el mismo contenido. Puede usar otras palabras. Ahora, así como la madre da vida al bebé y lo sigue alimentando, la palabra de Dios nos dio vida y ahora nos seguimos alimentando de ella. Una mamá tuvo a su bebé y lo sigue criando a punta de pecho, ahí lo tiene porque ella lo engendró. Nosotros fuimos engendrados por la palabra de Dios y nos sigue alimentando porque es viva y eficaz. Porque es la palabra de Dios. O sea, está la leche pura. No es alterada, hermanos. No tiene ningún adulterio, ninguna adulteración. La palabra de Dios nunca pierde vigencia ni el poder transformador. Y voy a hacer un recuento de algo que pasó en el Antiguo Testamento. ¿Por qué la palabra de Dios no pierde vigencia? Acuérdese lo que dijo el Señor. Isaías 48. Aunque esto tenía un contexto con el pueblo de Israel, me sirve para mostrarles que ayer y hoy la palabra de Dios es la misma. Tiene el poder de Dios. Sécase la hierba, Isaías 48, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Y dice Isaías 55:10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, vea lo que dice el Señor, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Esto sucedía para consolidar el reino davídico y también para el pueblo de Israel de que van a ser salvos. Pero hoy en día cumple lo mismo, hermanos. A mí me encanta cuando dice la palabra del Señor, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Para qué envió el Señor la palabra de Dios? Para la salvación de la humanidad. Que no quiere, el Señor al que va a salvar lo salva. Que hoy no quiere oír, que no quiero ir a la iglesia, que no quiero saber de nada, si está en el plan de Dios como sea, lo va a traer y lo va a salvar. Como sea, porque cumple el propósito para lo que yo lo envié. Él no la envió para negociar. Él no lo envió para asustar a los demás, hermano. Él no lo envió para amedrentar a personas en iglesias, ni para montar empresas. ¿Sabe para qué la palabra de Dios? Para salvar la humanidad. Para que crezca espiritualmente, para conocer a Dios, para glorificar a Dios, porque cuando uno no conoce la palabra de Dios no puede glorificar a Dios, hermano. Uno no lo puede glorificar porque hay sol y porque hay luna y porque hay estrellas. Eso me muestra que hay Dios, pero no me lo da a conocer. En cambio la Biblia no solo me lo muestra, sino que me lo da a conocer. Aquí está qué le gusta y qué no le gusta. Qué quiere que yo haga y qué no haga. Cómo quiere que me comporte, cómo quiere que yo sea. Aquí está. Las estrellas no me dicen eso ni la luna. Me muestran que hay Dios, pero la palabra del Señor es la que me lleva a conocerlo. Entonces se cumple en la palabra. El Señor tiene propósitos y después de eso acuérdese de Jonás. O lo hace o lo hace. Y mire lo que dice ya en el Nuevo Testamento, 1 de Pedro 1, 24, 25, porque leímos
lo mismo, mire, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido enunciada. O sea que nosotros, la gloria del hombre es como la flor de un día. ¿Qué pasa? Todo el país está llorando allá ellos a un presentador y a un animador. Sí. Como la flor de un día. ¿Se murió? ¿Qué por qué se murió? Se murió. Pero es imposible. No es imposible, se murió. Duele, duele. A las personas que les gusta, porque duele que se muera una persona. Pero es como la flor de un día. Eso el tiempo pasó rápido. Y no hace excepción de personas, ¿no? Grábense estas palabras. Yo las subrayo. Permanece. ¿Qué es permanecer? Ella permanece. Y mi palabra no solo permanece, sino que hará lo que yo quiero. No lo que yo quiero como Jorge, sino lo que Él quiere como Dios. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Permanece. Siempre permanece. Otra cosa es que yo no quiera ir a ella. Ella está ahí. Puede tener hasta 2 o 3 versiones, hermano, hermana. Pero si no la lee, si no la medita, de nada le sirve. Ahora viene un asunto bien interesante. Y yo diría que es la clave. Hay obstáculos que impiden desear la palabra. ¿Por qué será que uno se pone a leer y al rato le pasaron las ganas? O de pronto se pone a leer, ay no, está muy aburrido. Y se pone a leer, no, me sale otro trabajo, me sale otra cosa. Hay algo que le está impidiendo la palabra, la lectura y la meditación. Y ya el apóstol no lo dijo, yo lo voy a repetir. Dice la palabra del Señor, dejando ¿qué? Toda malicia. Allá dice en la Biblia de las Américas, por lo tanto, es un término de conclusión, por lo tanto, o sea, por lo que venimos leyendo, desechad lo siguiente, la malicia. Desechad el engaño. ¿Sabemos qué es malicia? Sí, más o menos. Engaño, no necesita mucha interpretación. Hipocresía, ¿sabemos qué es hipocresía? Envidias, detracciones, ¿sabemos? Voy a explicar qué es. Para los que saben, ya lo afirman y los que no saben van a aprender. ¿Qué es malicia? La actitud de mala voluntad, hostilidad, hacer daño hacia los demás, tener como un corazoncito maldadoso. Y a mí hay gente que me lo ha dicho. No, es que yo soy malito, yo soy malo. Y todavía se lo dicen a uno. Conociéndola. Y conociéndola, que es lo más triste, hermana. Una actitud de mala voluntad. Ve a la persona, ay, me pidió un favor. Hostilidad, como que no me gusta que venga, como que no me gusta verlo. Qué jartera, llegó otra vez. Hostilidad hacia los demás. O sea que esto me impide que yo busque de Dios, si tengo esto en mi corazón. O sea que yo tengo que desechar este temita. Engaño. Ser ventajoso sobre los demás empleando la astucia. O sea, querer sacar partida. Pero yo voy por esto. Y hágale usted por allá que yo por debajo voy así. O sea, tratar de buscarle siempre la ventaja sobre los demás. Muy contrario al amor de Corintios. Muy contrario. ¿Sabe qué es el amor, hermanos? Hacer feliz a otra persona a expensas de lo que yo sufra o de lo que a mí me pase, con tal de que esté feliz, hermano. Ese es el amor de Corintios. O sea que si los cristianos pensamos así, pues lo que yo pienso, la otra persona también, porque es creyente. A expensas de lo que sea, me interesa su felicidad. Pero cuando hay engaño, por encima de lo que sea, yo voy. Así, pase lo que pase, se muera o le suceda lo que suceda, yo la estoy engañando porque no estoy buscando lo mejor. Hipocresía,
Estar detrás de una careta. Esa es la más sencilla. Aparentando lo que no es. Aparentar estar deseando lo mejor a otro. Ay, no, yo quiero que tú estás estrenando carro. ¡Divino! Uy, pero yo no lo puedo tener. Divino, pero no lo tengo yo. ¿Cierto? Aparentar estar deseando lo mejor a otros cuando la verdad es todo lo contrario. Y esto sí que sucede, hermanos. El hermano compró carro nuevo. Enseguida vienen las dudas. ¿Quién sabe qué le estará revolviendo? La chica tuvo embarazo. ¿Quién sabe quién será el papá? Todo tipo de hipocresía, pero los vemos y le damos un beso de 3 volantines. Una hipocresía impresionante. ¿Sabe que esto no me deja buscar de Dios? ¿Sabe que esto no me permite, hermano? Téngalos bien presente porque es posible que en alguno de nosotros haya algo. Y por eso es que no crezco espiritualmente. Porque no me permite buscar. Envidias. ¿Qué es envidia? Descontento o incomodidad cuando a otro le va bien. Cuando esa persona logra lo que yo no pude o tiene lo que yo no tengo y quiero tener. Eso es envidia. Y esto sí es un mal. Claro que a mí hay personas que me han dicho, claro, hermano Jorge, y de la iglesia, que yo tengo envidia, pero de la buena. No la conozco. Es como si alguien me dice, yo tengo unos pecaditos, pero son de esos buenos. Geniales, hermano. Los otros sí son malos, pero tengo unos pecados buenos. Ay, ¿qué tal? Entonces hay envidia. La envidia es envidia. Y la envidia, hermano, carcome. La envidia vuelve amargada a la persona. Resentida. Y olvídese que resentida o amargada va a orar bien o va a leer bien la Biblia. No es posible. ¿Sabe por qué no es posible? Porque Él me está diciendo, escupa eso que tiene ahí, deseche, quítese de encima, para que entonces me puedas desear. De lo contrario es mentira, hermanos. Y detracciones, que es la difamación. Y esto sí es pan comido todos los días. Hablar mal a espaldas de otro, muy relacionado con la envidia, claro. Que se goza cuando habla algo que afecta a otro. Chismes y rumor. Y hay personas que son felices y le dicen a uno, pero le dije hasta de que se iba a morir. Y lo más bueno es que estaba el papá, la mamá y otras personas. Y se goza. Porque hizo un escándalo. Porque habló algo de alguien. Porque escuchó algo de alguien que no le cae bien. Tome. Que la hija de alguien le pasó esto al hijo. Eso, mire mi Dios, cómo trata con él. Y metemos a Dios y metemos un pocotón de cosas que no tiene por qué ser de la vida cristiana. Entonces, al mantener, oído hermano, al mantener estos pecados específicos que tienen que ver con el amor, todo esto tiene que ver con el amor, contristamos al Espíritu Santo y perdemos el apetito por la palabra de Dios. Todo esto tiene que ver con el amor, porque Él allá no lo dijo en el 1.21. En el 1.22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal. O sea que todo esto está relacionado con el amor fraternal, el amor de iglesia, el amor de parejas. Cuando hay cualquier cosa de estas, me impide estar bien con Dios. Yo no puedo estar bien con Dios detestando a los demás. Yo no puedo estar mal con Dios envidiando y darle rabia porque a fulano o a fulana le fue bien. No puedo estar bien con Dios, hermano. De manera pues que ahora sí vamos entendiendo por qué no puedo desear la palabra de Dios, por qué no crezco espiritualmente, porque yo tengo por dentro amamantando unos pecados que me están quitando el apetito de buscar de Dios, de entender su palabra. Todo lo contrario, cada vez como que me ciega más. Y cada vez entro en
reversionismo. Me voy ausentando más, no quiero ir a la iglesia, no quiero hablar con los hermanos, ya no me llama la atención orar, ya no quiero leer la Biblia. Claro, mientras no deseche, no puede desear. Mientras no deseche, él no puede desear. Tiene que ir de la mano. Ahora, ¿quiere buscar de Dios? Le voy a dar una lectura aquí, hermano, de cómo se manifiesta Dios. Porque hay personas que les han querido, pero no han podido, y me han preguntado, hermano, uno quisiera entrar. La otra vez un hermano me dijo, un hombre de una iglesia me dijo, oye Jorge, ¿cuándo nos vamos? Saliste maleta, Biblia y todo, y nos vamos arriba para el Cerro del Fusacatán, o para el Quinini. Le dije, ¿cómo para qué? Dijo, para encontrar a Dios. No diga, no sabía que estaba en el Cerro Fusacatán, hermano. Yo creí que aquí lo había podido encontrar y vea. Dijo, no, hermano, porque la Biblia dice que buscarlo en los lugares altos, que de madrugada. No. O que el Señor se manifiesta aquí en la iglesia, o que el Señor... ¿Sabe dónde se manifiesta el Señor? Mire lo que lo va a hacer. Mire lo que pasó en Elías. Lo traje aquí para que no vuelvan a la Biblia, pero está aquí para los que quieran subrayarlo. En Primero de Reyes, Elías está en una situación difícil por Jezabel y por Acab y por la incredulidad de los profetas, y está en un riesgo tremendo de muerte, y el Señor le dice que se suba a una cueva. Le dice, mire, entonces él le dijo el Señor, sal y ponte en el monte delante del Señor. Por eso fue que me invitó al Cerro Fusacatán. Y he aquí que el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego el susurro de una brisa apacible. Y sucedió que cuando Elías oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva, y he aquí una voz, la palabra, ¿no?, de Dios, a él, y le dijo, vino a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Ahora mire lo que pasó en este tema, en este párrafo. Entonces, un grande y poderoso viento apareció, pero el Señor no estaba ahí. Entonces, ¿ahora dónde va a estar? Después del viento, un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto, aunque Él puede manifestarse donde quiera, pero no estaba ahí. Después del terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba ahí. ¿Dónde estaba el Señor? ¿Qué le dice esto, hermano? No se trata del escándalo. No se trata de lo duro que suene la batería o el piano, las guitarras o los instrumentos. No se trata de que tumben las paredes a punta de gritos, que porque esta iglesia grita es la que tiene el Espíritu Santo y aquella no. ¿Sabe lo que dice Romanos? Que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sabe cómo es el encuentro con Dios? Si quiere buscarlo, hermanos, apártese. Dios se manifiesta en esos momentos de quietud, cuando estamos orando y meditando en su palabra, solos, hermano. Ya sea la madrugada, en la tarde, en la noche. Si quiere un encuentro con Dios, Él no está en medio de todo este escándalo, de toda esta mundanalidad, de todo este pecado, aunque Él puede hacerlo, repito. Pero ¿sabe qué busca Dios? Lo que Él dice en su palabra, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. En el silencio, hermano, en la paz. Mire todo lo que pasó con Elías, pero cuando vino el susurro, ahí estaba Dios. Ahí estaba la palabra de Dios. Esto es muy bueno para que nosotros lo meditemos, hermanos. Hay partes donde dicen, allí está Dios porque hace escándalo. No crea. Tenemos un Dios de orden, no de ruido ni de escándalo, hermanos. Tenemos un Dios que quiere que nos relacionemos con Él. Ya estoy terminando, hermanos. Ahora mire el pensamiento del salmista. Todo esto tiene que ver con la palabra de Dios. Aquí vemos el oro, bien oro refinado. Dice el Salmos 19:10,
Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulce más que la miel y que la que le estila el panal. ¿De qué está hablando? De los mandamientos, los estatutos, la ley, la palabra de Dios. Mira él cómo la cambió. No me importa lo que sea, no me importa lo material. Eso no quiere decir que no trabajemos. No estoy hablando de eso, sino que primero, antes que el oro, es más dulce que la miel, la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única satisfacción para las necesidades espirituales del hombre, o sea, por encima de todo. Podía yo citar muchos versos del Salmo 119, que es un poema de amor a la Biblia, hermanos. Pero yo siempre cito uno por las mañanas que se lo recomiendo cuando va a leer la Biblia. Dígale al Señor lo que dice el Salmo 119, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Para que Él sea el que le abra a uno el entendimiento, hermano. Porque si no, en la carne, siempre vamos a fracasar. Más que el oro, hermano. Más que la miel, hermano. La más grande necesidad entre las iglesias y los creyentes de hoy es regresar a la Biblia. Mire todo lo que está pasando en el mundo, todo lo que pasa en nuestro país, y las iglesias están encantadas haciendo la campaña para la otra camioneta del pastor o para el viaje del pastor o buscando echar el otro piso, los dos otros pisos. Vamos a buscar la parte material, vamos a tener una junta directiva muy grande, vamos a hacer la iglesia más grande que hay aquí en el barrio, pero se descuidaron de buscar a Dios y de buscar su palabra. Y entonces, como claro, colocan avisos, milagros, sanidades, todo lo que quieran. Entonces las personas están buscando desde temprano que les hagan el milagrito, que les hagan la sanidad, que le cambien la mujer, que le cambien el marido, que lo sane. Claro que Dios hace milagros y sanidades, Él los hace perfectamente, hermanos. Pero todo en su momento, en su tiempo. Y Él dice, yo tendré misericordia del que yo tendré, no del que usted me diga. Yo tendré misericordia del que yo tendré. Búscame y viviréis. Eso dice el Señor. Efesios 5:18 nos dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y algunas personas y algunos hermanos todavía no han entendido qué es ser lleno del Espíritu. ¿Cómo hago para llenarme del Espíritu? Señor, lléname de tu Espíritu. No es así. No es así. El Señor no llena a nadie del Espíritu porque por eso dio el mandamiento. Sed lleno, le toca a usted. O si no, no hubiera dado el mandamiento, hermanos. ¿Qué es ser lleno del Espíritu? Antes bien ser llenos. Ser llenos del Espíritu es igual que andar en el Espíritu, y este se logra mediante el estudio y meditación de la palabra de Dios. A medida que su merced llene la mente y el corazón de la palabra, se está llenando el Espíritu, porque es la inspiración del Espíritu Santo. Es la inspiración de Dios, es el soplo divino. En la medida que tengamos palabra acá, menos opción de pecar. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. A mayor palabra acá, menos opción de pecar. Eso quiere decir andar en el Espíritu, ser llenos del Espíritu. La palabra dirigida, guiada, escrita por el Espíritu Santo es la que me llena. No lo busque a jarradas ni lo busque por olletadas, porque no es así. Nos toca ir a la Biblia. Y si queremos que Dios se manifieste en nuestras vidas, debemos sumergirnos en su palabra, que es donde Él se manifiesta. Entrar a la Biblia. Nosotros hablábamos el miércoles que mientras uno no venga a vivir acá, no sabe lo que hay acá. Estuvimos haciendo el ejercicio en el estudio inductivo de la Biblia, de que qué pasa cuando uno llega a la casa a las 7 de la noche, por ejemplo en Fusa, en su casa. Imagínese esto, hermano, usted llegó a la casa a las 7 de la noche, abrió la puerta y cerró, y en ese momento se fue la luz en todo el pueblo. ¿Qué es lo primero que va a hacer usted? Pero no me meta el celular. ¿Qué es lo primero que va a hacer uno? Porque se fue la luz en todo el pueblo y yo quedé ahí parado, y ahí hay una sala, y ahí hay unos jarrones, y hay unas porcelanas, y aquí hay unas sillas, y de pronto está el perro ahí acostado. ¿Cómo se mueve usted? A tientas, y generalmente cierra los ojos en lo oscuro, ¿no? ¿Y qué hace uno?
Aquí está la silla y el jarrón. ¿Sabe qué hace uno en su casa? A oscuras hace esto. Y está la mesita de noche y hace uno. ¿Por qué? Porque usted vive ahí. Y va ahí y después de hacer todas esas piruetas en lo oscuro sin tumbar ni un pocillo, encuentra ya los fósforos, la vela. Porque no espero que sean los cristianos que los ve corriendo cuando se va la luz a una tienda buscando una esperma. No puede ser. Como cristiano no, porque entonces ¿dónde está el testimonio? Una persona previsiva. Y entonces prendió la vela y ¡wow! Luz. ¿Por qué? Porque como usted vive en su casa, usted sabe qué hay en su casa. Y entonces usted sabe dónde están los vidrios, dónde están los cuchillos, no hay coja un cuchillo en vez de una cerilla, usted sabe dónde está la veladora, usted sabe dónde está, porque vive en su casa. Igualmente, hermanos, mientras uno no vive aquí, no sabe lo que hay aquí. Por eso viene el enemigo y lo trabaja, porque no sabe lo que hay aquí, los temas que hay aquí, para el amor, para los hijos, para el matrimonio, para los negocios, contra todo lo que quiera, con lo que usted desee. Para lo que usted desee, aquí está. Pero si no entra a vivir aquí, olvídelo, hermano. No puede crecer espiritualmente. Y seguirá dando tumbos de iglesia en iglesia, peleando con los hijos, peleando con el marido, peleando con el pastor. Esto no me sale así, esto no me sale acá. Pero es que usted no quiere entrar a la Biblia, hermano. ¿Por qué? No la conoce. Y entonces seguirá estrellándose y dando tumbos por todas partes donde vaya. Y eso no es lo que quiere el Señor. Finalmente, ¿quiere encontrarse con Dios, hermano? Amigo que nos ve, a lo mejor usted no conozca de Cristo, pero esta mañana le decimos que Cristo murió también por usted y derramó esa preciosa sangre en el Calvario por darle vida eterna como nos la dio a nosotros. Si quiere tener los beneficios que tenemos los cristianos, venga a Cristo. Venga hoy, que es completamente gratis. No pague ni un peso por la salvación. ¿Por qué? Porque en la cruz pagó Él. Si no alcanza la preciosa sangre de Cristo, entonces ¿qué alcanza para entrar al cielo, hermanos? Él ya la pagó muy duro. Vaya a Cristo, venga a Cristo y salvo será. ¿Quiere encontrarse con Dios? Búsquelo en la palabra. Pueda que recorra 1000 iglesias. Y usted con la palabra debajo del brazo, sabiendo que ahí tiene la salida. Claro que la iglesia le sirve a uno para instruirlo, donde lo edifican, ¿no? Pero vaya a Cristo busca a Dios a través de la palabra. Dice 1 de Pedro 2:3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si es que usted es salvo, es lo que nos está diciendo, si fue que usted se salvó, busque de Dios. Si usted es salvo, deseche el pecado. Si usted es salvo, desee la palabra. ¿Para qué? Para que crezca espiritualmente. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Una vez que hemos saboreado las bendiciones del Señor, si hay un hermano que me ayude con el Salmo 34:8, se lo agradezco. Una vez que hemos saboreado las bendiciones del Señor, debemos abandonar los viejos pecados de la carne, como la malicia, el engaño, etcétera, lo que vimos, y cultivar un apetito por la palabra de Dios para nuestro crecimiento espiritual. ¿Quién tiene el Salmo? Duro. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Gustad y ved qué bueno es el Señor, que le guste. Él quiere que busquemos la palabra, que la deseemos, que nos guste hacerlo, hermanos. Ahora, es muy posible, hermanos, que a usted no le guste leer. ¿Quiere que le diga que a mí me pasó eso? Y es como los que están estudiando Derecho, ¿no, don John? ¿Qué tal que no les guste leer? No, pues qué belleza de abogado. Un hermano que no le guste leer la Biblia, no, qué belleza de cristiano. Es posible que no le guste leer. ¿No le llama la atención la palabra de Dios?
¿Le da pereza dedicarse al estudio y meditación de la palabra? ¿Le parece que no entiende lo que lee? Hay hermanos que me dicen, hermano Jorge, lo que pasa es que la Biblia tiene partes muy difíciles. Le digo yo, viva las fáciles. O sea, las que entiende, vívalas. Por las difíciles no se preocupe. Que eso aquí le aclaramos que es difícil y que no porque no las sepamos todas, pero hay recursos para. Pero preocúpese por lo que entiende, no por lo que no entiende, hermanos. Porque la salvación, la vida cristiana, la convivencia es absolutamente entendible. Ahí no tiene vuelta de hoja necesariamente de interpretación o de teología, quién sabe a qué nivel. ¿No le alcanza el tiempo para leer la Biblia? Eso no es cierto. Todo el ser humano tiene tiempo. Que lo tiene mal distribuido o mal organizado es otra cosa. Pero todo ser humano tiene tiempo. ¿No tiene el hábito de la lectura como me pasó a mí? Yo tuve que arrodillarme, se lo digo, hermanos. Y yo le pedí al Señor que me regalara el hábito de la lectura. Y es un buen hábito, hermano. Porque hay personas que no lo tienen, no las culpo. No le gusta, pues pídale al Señor. ¿Y será que Él le va a responder? Dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No voy a descontextualizar con este verso que puede estar hablando allá en Filipenses, pero lo aplico aquí. Pídale al Señor, ponme el querer, Señor. Haz que me guste la lectura de tu palabra. O sea, yo quiero conocerte. Dice la palabra del Señor en Santiago, el que esté falto de sabiduría, pídela a Dios. ¿Y le dará cuánto? Abundantemente y sin reproche. Es lo único que da Dios. De todo lo que da, abundantemente y sin poner reproche, sabiduría, que es la que está en la palabra del Señor. Si no tiene ese hábito, hermanos, pídale al Señor que le ayude. Pero como están las cosas en nuestro país, como están las cosas en los hogares, como están las cosas en el mundo, necesitamos urgentemente que en las iglesias se predique la palabra de Dios. Porque los días son malos, hermano. Lo que viene es peor. Pero si estamos afianzados en la palabra, ese es nuestro escudo y nuestra defensa para todo lo que pueda venir, hermano. Créame. Se lo digo con toda sinceridad. Lea la Biblia. No pase más tiempo sin meditarla. Puede tenerla ahí debajo de la cama y puede mirarla, pero no cada 8 días, hermano. Porque no comemos cada 8 días. Nosotros nos alimentamos todos los días igualmente. ¿Cuánto más? Porque al fin y al cabo lo material perece, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Me hice entender? Oremos.